La encontró tirada en el suelo. Parecía como si alguna otra niña la hubiera olvidado en aquella esquina. Sabía que no estaba bien coger algo que pertenecía a otra persona, porque de alguien debía ser aquella maravillosa muñeca de porcelana, con ese vestido negro y azul de hermosos encajes, pero en realidad no la estaba robando. La muñeca estaba abandonada, y cualquiera podía cogerla igualmente, o podía estropearse con la lluvia y el viento. Llegó a su casa y lógicamente su madre le preguntó. Lamentó no haber preparado una respuesta, y supo de inmediato que sus mejillas la delatarían si mentía. ¿De dónde has sacado esa muñeca? Me la he encontrado en el cruce de la calle M con la 10. Estaba abandonada. Pero esa muñeca debe ser de alguna niña. Es una muñeca de porcelana, lleva un bonito vestido, y parece realmente cara. Penny puso el gesto con el que solía convencer a su madre. Y como era habitual, no le falló esta vez. Está bien, te la puedes quedar. Pero si viene alguien preguntando por ella, o nos enteramos que por el barrio la andan buscando, se la devolvemos a su dueña de inmediato. Katy pensó que una vez más estaba malcriando a su hija, pero no se sentía con fuerzas para contrariarla. Desde el divorcio, se había mostrado muy sensible. Había sido un trauma muy difícil de asimilar para una niña de tan solo 9 años. En todo caso, si alguien aparecía preguntando por aquella maravillosa muñeca, la devolverían a su legítima dueña y asunto acabado. Pasaron los días. Y pronto la muñeca se convirtió en la mejor amiga de Penny. La llevaba consigo a todas partes, al colegio, al parque, a las excursiones. Lo mejor de todo es que nadie había preguntado por ella, y por tanto los temores a tener que decirle adiós se habían disipado, casi por completo. ¿Y esta muñeca? Preguntó Paul, su padre, la primera vez que la vio. Me la encontré en la calle. Mamá me ha dejado que me la quede. Ninguna niña ha preguntado por ella. Se apresuró a responder Penny, temerosa de que su padre pusiera alguna pega. No me gusta. Parece que está como enfadada. Y además no te va. Es demasiado cursi. Penny miró el rostro de su muñeca y descubrió que había cambiado. Era cierto. Ahora parecía como enfadada. Pero su expresión hasta ahora le había parecido siempre feliz y sonriente. No le prestó más atención, pues deseaba seguir con ella. Esa noche, Katy creyó escuchar voces que provenían de la habitación de su hija. Estaba demasiado cansada como para levantarse. Y no era la primera vez que Penny se quedaba jugando tarde. Pero aquella noche le parecía escuchar una voz extraña, diferente. ¿Con quién hablabas anoche tan tarde? Preguntó Katy a su hija a la mañana siguiente, mientras desayunaban juntas. Con Pat. Respondió Penny sin darle mayor importancia. ¿Con Pat? ¿Quién narices es Pat? Mi muñeca. Replicó la pequeña, mostrándole a su madre la muñeca con la que su hija iba a todos lados. ¿Le has puesto Pat de nombre? No, es su nombre. Me lo ha dicho ella. Katy se aproximó a la muñeca y la tomó entre sus brazos. La miró atentamente. Parecía cambiada, distinta. De inmediato le provocó una sensación extraña. Bueno, preferiría que no hablaras con ella. Y mucho menos hasta tan tarde. Pero aquel mismo fin de semana, volvió a escuchar que su hija hablaba con alguien en su habitación. Esta vez no pudo conciliar el sueño. La otra voz era muy peculiar. Demasiado diferente a la de Penny como para que pudiera ser imitación. ¿Qué diablos estaba sucediendo? Sin ser capaz de resistirse a la curiosidad, se levantó de la cama, y descalza, y caminando muy despacio, se aproximó hasta la habitación de su hija, y pegó la oreja a la puerta. Sí, su pequeña estaba hablando con alguien. Pero era imposible que esa otra voz fuera la de Penny. ¿Habrá sido capaz una amiga del colegio de acercarse hasta la casa a esas horas y estar hablando con ella a través de la ventana abierta? Inverosímil, pero no es imposible. Desde luego, si así era, se iban a enterar las dos. De repente escuchó algo que la hizo estremecerse. Tenemos que callarnos. Tu madre está espiando al otro lado de la puerta. ¿Cómo diablos? Se dijo Katy. Luego se hizo el silencio más absoluto. Al cabo de unos incómodos segundos, le pareció oír unos pasos que recorrían la habitación. Por un momento, aunque pudiera parecer ridículo, Katy se sintió algo parecido a aterrorizada. Todo era tan extraño.
Sacando fuerzas de algún singular lugar de sus entrañas, abrió de golpe la puerta. No pudo reprimir un grito, le pareció que la muñeca, ubicada en una cómoda, frente a la cama de su hija, giraba la cabeza justo en el instante que ella abría la puerta con decisión. Penny, ¿qué está pasando aquí? Exclamó fuera de sí. Su hija le dirigió una mirada sorprendida. Parecía somnolienta y un poco asustada. Nada, mamá. ¿No estabas hablando con nadie? No, solo estaba durmiendo. Katy comprobó que la ventana estaba bien cerrada. Y luego, cogió a la muñeca, que ahora parecía un objeto inerte entre sus manos. Pero, de nuevo sintió. Creyó percibir que la expresión de la misma había vuelto a cambiar. Mostraba una mirada decidida, casi desafiante. No me gusta esta muñeca. Creo que deberíamos dejarla en el lugar en donde la encontraste. No, mamá. Por favor, por favor, por favor. Es mi amiga. Nuevamente sintió que el peso del divorcio se le echaba encima. Y que tras la separación de sus padres, no podía negarle a su pequeña que sufría en silencio un objeto, aquella muñeca a la que ella le estaba cogiendo manía, que al menos parecía proporcionarle cierta felicidad a su hija. Está bien, pero no quiero más conversaciones por las noches. Sentenció Katy, convencida que su hija sabía más o menos a lo que se estaba refiriendo. La semana transcurrió con tranquilidad, aunque Katy no podía evitar pensar constantemente en la muñeca. En Pat se había convertido casi en una obsesión. Pensaba que era una mala influencia para su hija. Y luego estaban aquellas expresiones. Cuando llegó el fin de semana, Paul, su ex marido, le comentó que a él tampoco le gustaba. Ella vio una puerta abierta. Tenemos que conseguir que Penny devuelva la muñeca a su dueña, o que al menos la deje en el lugar donde la encontró, en el cruce de la 10 con la M. Me parece una idea genial. Como este fin de semana se viene a mi casa, haremos una cosa. Dejaremos aquí la muñeca, para que se vaya haciendo a la idea. Sugirió Paul. Costó convencer a Penny, que casi se puso a llorar cuando se montó en el coche de su padre, camino de la casa que tenían a las afueras de la ciudad, dejando a su querida Pat en la habitación. Pat se va a enfadar. Se enfadará mucho con mamá y seguramente también contigo. Bueno, Penny, ya se le pasará. A fin de cuentas, es solo una muñeca. Por la noche, Penny telefoneó a su madre, para darle las buenas noches y contarle todo lo que había hecho a lo largo del día en compañía de su padre. Buenas noches, cariño. Nos vemos mañana. Se despidió Katy. Hasta mañana. Katy se metió temprano en la cama, pero pronto se sintió incómoda. Sabía que le costaría conciliar el sueño aquella noche y pensó en tomarse un tranquilizante. Le sucedía con frecuencia cuando Penny dormía fuera de casa, aunque fuera en la de su exmarido. Por fin se relajó, pero ya cuando casi se había quedado dormida, le pareció escuchar que alguien susurraba desde algún punto de la casa. En un primer momento, sintió un escalofrío, pero luego se levantó decidida a espantar al posible intruso. Se llevó consigo el teléfono inalámbrico, por si hacía falta llamar a la policía, y una pistola de fogueo. Le daba pavor tener una de verdad. Salió de su habitación descalza, caminando lentamente por el pasillo enmoquetado de la segunda planta. Fue en ese preciso instante que descubrió que los susurros procedían de la habitación de Penny. ¿Cómo podía ser? Llegó hasta la puerta cerrada, pero no se atrevió a abrirla. ¿Quién anda ahí? Llamaré de inmediato a la policía. Casi gritó. Y entonces un silencio sepulcral inundó toda la casa. Esperó un par de minutos, casi aguantando la respiración. Estaba convencida de que al otro lado alguien aguardaba. Y afinando el oído le pareció escuchar unos débiles pasos que recorrían la habitación muy lentamente. Decidida, abrió la puerta de golpe, apuntando con el arma de fogueo al centro de la habitación. Allí no había nadie. Un momento, la muñeca estaba tirada en el centro de la estancia. Y ella recordaba perfectamente haberla dejado sobre la cama esa misma tarde. ¿Quién la había movido? Registró desesperada la habitación, mirando incluso en el interior del armario y bajo la cama. No había nadie allí. Y de súbito, una idea descabellada se cruzó por su mente. Una idea tan ridícula como terrorífica. Recogió la muñeca de porcelana del suelo y le miró el rostro. Efectivamente, había cambiado de nuevo. Ahora mostraba una sonrisa malévola, en la que se adivinaban unos dientes desiguales y afilados.
¿Estaría perdiendo el juicio? Colérica, estrelló la muñeca contra la pared. El rostro de porcelana de Pat se resquebrajó, y quedó marcado por una enorme cicatriz que recorría su cara, desde la frente hasta el mentón. Katy, satisfecha, regresó más calmada a su habitación y se durmió enseguida. Al día siguiente, a eso de las 11, el teléfono sonó en la casa de Paul. Era realmente extraño que alguien le telefoneara en festivo, y pensó que quizás sería su madre, que deseaba invitarles a él y a su nieta, a un asado y a un delicioso pastel de ciruelas. ¿Quién es? ¿Hablo con el señor Paul Rosenberg? Sí. Contestó realmente intrigado Paul. Soy el sheriff del condado. Mire, lamento comunicarle que una vecina ha encontrado, a la media hora, muerta en su cama, a su ex esposa. Necesitamos que se acerque por aquí. Lo siento. Paul trató, consternado, de obtener algo más de información. Pero el sheriff se negó a facilitársela. Dejó a Penny en casa de sus padres, sin contarle nada a la pequeña, y se dirigió a su antiguo hogar. Estaba rodeado por una cinta amarilla, y montones de vecinos y periodistas se amontonaban alrededor de la casa. Preguntó por el sheriff y de inmediato unos agentes le llevaron al salón, en el que habían improvisado una especie de despacho para la policía y los CSI. Paul, esto va a ser complicado. Nos gustaría que reconociese el cadáver de su ex mujer. Y no es una escena de gusto. Si lo prefiere, podemos esperar a que acaben los CSI y hacer el reconocimiento esta tarde en el depósito. No. Deseo ayudar en la investigación. Es que no comprendo nada. ¿Le han asesinado? Bueno, todavía no tenemos el informe forense, pero por el estado del cadáver, diría que resulta evidente. El sheriff condujo a Paul a la planta superior, como si conociese la casa ya perfectamente. Él arrastraba los pies, hundido, sin llegar a creer que todo aquello pudiera estar sucediendo en realidad. Y por su mente, una idea fija le atosigaba: ¿cómo explicarle a Penny que jamás volvería a ver a su madre? Pero todos los pensamientos se diluyeron cuando el sheriff le mostró el cuerpo de Katy, tendido boca abajo en su cama. ¿Qué diablos era aquello? Su ex mujer tenía el cuello completamente girado, evidentemente destrozado, en sentido contrario al del resto del cuerpo. Sus ojos inyectados en sangre parecían desbordar las órbitas que apenas los sujetaban al rostro. Paul clavó las rodillas en el suelo y se echó a llorar como un crío, desconsolado. Lo siento. Entiendo que es su ex mujer, susurró el sheriff, posando una de sus manos en el hombro derecho de Paul. Él se limitó a asentir entre sollozos. Pensaba que iba a desmayarse, cuando de repente, una imagen le sobresaltó. Entre sus rodillas y el pie de la cama, descansaba la muñeca de Penny. Aquella maldita muñeca estaba tendida de lado, con su perfecto rostro de fina porcelana, y le dirigía una sonrisa de satisfacción. Sí, le estaba mirando a él, y se complacía por el dolor que el crimen que había cometido le estaba causando.